meditaba, pero empiezo a ver cómo puedes combinar la meditación con respiración. Empiezo a investigar técnicas como el box breathing, como respiración consciente. Una respiración funcional tiene 4 pilares, o más bien 3, pero uno es central. Me gustaría entender bien lo que es una respiración disfuncional y ver cómo se manifiesta en el día a día. Siempre está calmadito, con la nariz, respirando lo más lento que pueda. Y eso lo que le da es una apertura para que su cerebro tenga mucho mayor utilización de esa capacidad de pensamiento y pueda ver cómo está todo su ambiente y ser mucho más efectivo en el fútbol. ¿Cuánto tiempo pasa para que las personas que empiezan a practicar estos ejercicios de respiración vean resultados como ya reales en su vida? Es como aumento mi capacidad de manejar estrés, y una de las formas para mí más eficientes es con la respiración. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Yo soy Sat Martínez, bienvenidos a un nuevo video, Alex Molina, y les presentamos a nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña un coach certificado en Oxygen Advantage. Es experto en respiración funcional y optimización del rendimiento físico y mental. Dejó una carrera en tecnología para enseñar a las personas a transformar su cuerpo, su mente y su energía, empezando por lo más básico, cómo respirar. El día de hoy con nosotros en Elemental Project, Brett Manu. Bienvenido, Brett, ¿cómo estás? Gracias, Isaac y Alex. Un gusto estar aquí con ustedes en Elemental Project. Emocionado de platicar, contarles un poco mi historia y cómo la respiración puede cambiarlos a ustedes, a la gente que nos escucha, y pues sí, platicarles más de mí. Sí. Un gustazo que estés aquí en el podcast, la verdad. Justamente estamos aquí hablando antes de la experiencia, de lo que había hecho hace poco que estuviste en el Burning, en el festival este que estuvo ahí, que fue en Nevada. ¿Cómo es? ¿Burning Man? Burning Man. Burning Man. Pues, claro, y justamente hablando de respiración ahora digo, bueno, allí se complicó la respiración, ¿no? Porque había muchísimo polvo, ¿no? Claro, había muchísimo polvo. Tenías que tener unos KNs, pero especiales, que tenían un filtro para que no se te metiera el polvo. Y hay gente que después, semanas después, si no te proteges bien, están sacando polvo de sus pulmones. Entonces hay que cuidarnos. Pero sí fue una experiencia bien loca. Sí. Oye, me gustaría empezar, bueno, por el tema de cuando eras joven. Yo por ahí he leído que tuviste un problema de respiración, que yo creo que fue por lo que te motivó, te impulsó para emprender. Me gustaría que empezaras por ahí y nos contaras qué fue lo que pasó, qué ocurrió y por qué fue que empezaste a querer dedicarte al tema de la respiración. Sí, a ver, llevo en el tema de respiración creo que unos 7 años haciéndolo para mí. Llevo más de 2 años haciéndolo para otras personas y coachando. Pero sí, todo empezó cuando estaba bien chavo. Tenía 16 años, estaba por debutar en una segunda división de fútbol. Y tenía 2 caminos, ¿no? Irme al mundo profesional futbolístico o irme a Estados Unidos a buscar una carrera, una beca. Y justo estaba en un verano y de repente en las noches me levantaba a las 2, 3 de la mañana sin poder respirar. Me daban unas apneas de sueño, que así se llaman. No podía respirar. Me acuerdo que mi mamá llegaba en las noches, me exprimía como si me estuviera ahogando, nada salía, y después de un minuto de estar morado por no poder respirar, me recuperaba y ya podía respirar otra vez. Fui a varios doctores, todos me decían, no, pues no sabemos de dónde viene esto, por qué sucedió, pero ¿sabes qué? Tómate inhaladores, puede ser inicios de asma, puede ser temas de contaminación, pueden ser también alergias que tienes. Yo como tal lo culpo todo eso a la contaminación, ¿no? Porque estuve jugando mucho fútbol en ambientes muy contaminados, en Ciudad de México y en Puebla, y pues eso como que me triggera mucho, y justo es lo que me hace decir, no voy a tomar el camino del fútbol profesional. Me sentí muy, al final, como, sí, débil físicamente, mentalmente, que una cosa, porque el doctor me dijo, ¿sabes? Tienes que dejar de jugar fútbol 2 meses si te quieres curar. Y que si quieres puedes seguir jugando fútbol, pero te van a dar estas apneas de sueño y puede empeorar y puede ser un asma. Entonces decido parar ese verano y dedicarme a full a encontrar la beca a Estados Unidos, ¿no? Y esto fue a mis 16 años, y es interesante porque no me di cuenta que tenía una respiración disfuncional, además de la contaminación y demás, que eso es lo que me lleva a estudiar ingeniería química, porque quería hacer un cambio por el cambio climático, por cómo estaba la ciudad. Y muy loco porque hoy pues, me dedico a la respiración funcional con atletas, y era algo que hace pues 20 y tantos años me hubiera encantado haber aprendido y trabajado en mí mismo para poder sí seguir ese camino, que no me arrepiento para nada, ¿no? Fue increíble tomar este otro camino, pero sí son herramientas que, o sea, hoy a mucha gente le digo, ¿sabes qué? Te voy a entrenar a respirar bien, y me dicen, ¿qué es eso de respirar bien? Yo respiro todos los días, porque me vas a entrenar a respirar, ¿no? Y
sigue siendo un poco como la nutrición hace 10 años. Nadie se preocupaba. Hoy en día, si eres un atleta y no tienes un nutriólogo, estás perdido, ¿no? Siento que esa es un poco la respiración. Y al principio yo supongo que empezaste a buscar mucha información en internet, ¿no? De a ver cómo puedo respirar mejor, cómo puedo solucionarlo. Y al final supongo que encontraste la solución, ¿no? Fue así Sí. justamente... Justo cuando me clavo mucho en la respiración, esto fue hace, yo creo que unos 6, 7 años, estaba empezando un emprendimiento. Fue el primer empleado de una empresa que se llama Green, unos scooters que seguro vieron en las calles en Ciudad de México, una marca verde con patines verdes. Y busco más el tema de la respiración, no por un tema físico, más por un tema mental. Empezar Green fue uno de los retos más grandes de mi vida, porque como cualquier startup, lo demandante que es una locura. O sea, y esta empresa, porque era muy operativa, era de estar sacando patines a las 5 de la mañana, recolectándolos a las 2 de la mañana, levantarte otra vez a las 4 de la mañana y estar haciendo ese ciclo todos los días durante meses. Era una exigencia muy dura, muy fuerte. Y literal tuve 3, 4 ataques de pánico durante el camino de lanzar Green. Entramos a una incubadora que se llama Y Combinator, que es muy reconocida en el mundo de emprendimiento, en el mundo tech. Mientras los socios estaban levantando capital y demás, a mí me tocaba sacar patines a calles y llevar toda la parte operativa. Y me tocó ir al hospital una vez del ataque de pánico que me dio, porque estaba muy ansioso, con mucha presión, mucha ansiedad. Y ahí es donde me clavo y digo, a ver, necesito mucho más herramientas para mentalmente estar más fuerte, ¿no? Y me empiezo a meter mucho, ya meditaba, pero empiezo a ver cómo puedes combinar la meditación con respiración. Empiezo a investigar técnicas como el box breathing, como respiración consciente, y eso me empiezo a ayudar muchísimo. Empiezo a ver cómo puedo manejar mucho más estrés y ponerme menos ansioso, ¿no? Entonces, así un poco es. Me gustó mucho el tema este que dijiste de que te sentías como muy no aturdido, sino que pensabas que no podías vivir toda la vida haciendo ese esfuerzo físico que hacías de levantarte a las 4 de la mañana, a las 2, cargar batería. O sea, hay un momento en el que dices, bueno, no puedo tener este estilo de vida, esta calidad de vida toda la vida porque es imposible, es insostenible. Entonces tengo que buscar una solución. Creo que en ese momento es cuando empiezas a despertar y empiezas a buscar soluciones para mejorar tu vida, para aprender, para querer emprender, para un montón de cosas. La gente que no pasa por eso, que tiene un trabajo normal, que nunca toca fondo, nunca emprende, nunca hace nada, tienes que pasar por ese proceso para entender bien y luego querer superarte, ¿no? Sí, sin duda. Sí, fue una época muy complicada en mi vida. Además, también mi esposa es una emprendedora, entonces nosotros estábamos con muchísima presión. Me acuerdo que durante 4 o 5 meses a la semana nos veíamos muy poco, o sea, 5 horas en total, ¿no? A pesar de que vivíamos juntos. Entonces fue una locura el tener esta presión. Y sí, caí muy bajo, caí muy profundo. Y también Green me enseñó a darte cuenta de tu capacidad y cómo decir, ¿sabes qué? Necesito a gente mucho más preparada o encontrar más recursos para poder lograr las metas de lo que queremos como empresa y la misión que tenía la empresa. Entonces, también en ese momento me tocó salirme como director operativo, contratar a alguien mucho más crack, aprender a decir, ¿sabes qué? Necesito a alguien mucho más preparado que me enseñe, que me entrene para poder crecer la empresa, ¿no? Sí. Oye, y cuando empiezas a descubrir esta parte de técnicas de respiración, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Para empezar, como que desde ahí yo creo que no ha habido ni una semana que no respiro. O sea, para mí respirar es como comer, es como hacer ejercicio. Si no estoy respirando, algo está choco en mi vida, ¿no? Y creo que ahí no me metí mucho en la parte científica, pero sí empezaba a ver cómo mi cuerpo era menos reactivo. Mi cabeza se empieza a reprogramar a ver algo que es como un patín se perdió en la Doctores. Tenemos que irlo a recuperar y está en un lugar muy peligroso. Y eso, en vez de verlo como me voy a morir, verlo como, ok, es un patín, no va a pasar nada si el patín se pierde. Y reprogramar mi cerebro que realmente estos momentos de mucho estrés no me van a hacer que muera, ¿no? Que el ser humano entra en estos estados de un estado parasimpático, simpático, seguro han escuchado. Simpático es el estado de fight or flight, en donde entro en un estado de viene el tigre, voy a salir corriendo. Y hoy por todo nos metemos en estos estados simpáticos, estados alterados, ¿no? Y creo que con la respiración empiezo a darme cuenta que puedo manejar mi sistema nervioso y llevarlo de un estado al otro mucho más fácil y de una forma mucho más controlada. No de una forma inconsciente, que es como hoy nos pasa, ¿no? De repente entras en un ataque de ansiedad o de pánico porque tu cuerpo pasa a ese estado nervioso, ¿no? Entonces eso fue creo que el mayor aprendizaje, que pueda tener mucho control de mis emociones, sentimientos y procesarlas mejor, ¿no? Uh-huh.
Sí. Oye, me entró curiosidad en esto de los patines. ¿Qué pasaba cuando te lo robaban? O sea, ¿tenían un chip o algo para poder localizarlo? Sí, me lo he preguntado. Tenían GPS, pero Green es una historia increíble. La verdad fue una de las cosas que más me ha cambiado en mi vida. Como emprendimiento también tiene una misión padrísima. A mí me gusta andar en patineta, me gusta estar en las calles, entonces el patín lo hacía divertido. Pero sí, tenía un GPS. El GPS, después de que salía teníamos unas zonas de control, salía de esas zonas de control, nos mandaba una señal a veces, porque a veces el GPS se lo quitaban, lo robaban, o sea, era muy loco. Había personas, hackers, que eran expertos, que agarraban el patín, lo desarmaban, le sacaban el GPS y se lo llevaban, ¿no? Wow. Y nos pasaba que también de repente se robaban no un patín, eran camiones con 50, 60 patines en el camión, se los llevaban a revender a otros lados, ¿no? Y ahí tenemos todo un sistema de seguridad. A veces trabajamos hasta con la policía para recuperar los patines. Tenemos una agencia de seguridad que nos ayudaba también a recuperar los patines. Era una parte muy complicada y creo que una de las razones de por qué una empresa de scooters, de micromovilidad en Latinoamérica es complicada de escalar, ¿no? Porque hay mucha inseguridad en países como México, ¿no? En donde la gente no cuida las cosas o hay robos, ¿no? Y ese robo era muy grande a comparación de un lugar como Europa o Estados Unidos. Claro, yo te preguntaba por eso, porque justamente hay muchos trailers que igual mucha gente los roba y al final, pues mientras los roban, checan donde hay chip y lo desconectan, los quitan los localizadores y ya pues es imposible encontrarlos, ¿no? Imposible. Claro, sí. Y digo, los patines imagino que será algo parecido, incluso más fácil, ¿no? Porque al final son patines, no son coches, camiones enormes. Sí, justo había gente experta que hackeaba o el sistema y podían reprogramar el GPS o le quitaron el GPS y ya lo podían usar o revender o le hacían mil cosas, ¿no? De repente nos metíamos a Facebook Marketplace y estaban revendiendo nuestros patines ahí. Entonces fue una experiencia muy loca, muy divertida. Emprender siempre tiene todas estas partes complicadísimas que pues la verdad te hacen crecer mucho y yo siempre digo que emprender es aprender. Debería ser la palabra aprender, no emprender. Pero me encanta, Sí, siempre el ensayo y el error, ¿no? Y al final, pues, perfeccionar lo que haces y adelante, darle con lo que sigue. Y sobre todo dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Si le dedicas 2 o 3 horas a la semana, o sea, Sí, emprender es... Uno piensa que luego si voy a emprender voy a ser mi propio jefe y voy a tener tiempo y olvídate. Pero le dedican 2 horas al día, dicen, no, güey, es imposible, güey. O sea, si no tienes tiempo, duerme menos, o sea, no te queda otra. Si quieres emprender es una responsabilidad que tienes que seguir, que llevar adelante, ¿no? Sí. Oye, me gustaría saber, ¿cuál es la respiración correcta que tenemos que respirar? Porque antes estás hablando de ese día yo respiro todos los días. Imagino que es respiración consciente, ¿no? Sí, a ver, dentro de este mundo de respiración hay muchos métodos, muchas prácticas y a mí me gusta siempre irme mucho a los fundamentos. Soy ingeniero químico, me encanta la ciencia, ¿no? Y el año pasado me certifico de un método que se llama Oxygen Advantage, que trae mucho por detrás la parte científica, ¿no? Y la respiración tiene muchos pilares, ¿no? Que la hacen ser o funcional o disfuncional, ¿no? Puedes llamarle óptima o no óptima. Es un poquito más fácil de verlo así, porque al final no es un blanco y negro, ¿no? También yo, por más de que llevo respirando muchos años, también tengo patrones disfuncionales de respiración de vez en cuando, ¿no? Si me estoy desvelando, si no estoy haciendo ejercicio, también se puede ver reflejado eso en mi respiración, ¿no? O si no estoy respirando y haciendo mis prácticas, ¿va? Pero una respiración funcional tiene 4 pilares, o más bien 3, pero uno es central, que es respirar por la nariz, ¿no? Si yo estoy respirando por la nariz, tengo 4 beneficios muy importantes. El primero es que genero óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que ayuda a que mi sistema cardiovascular se dilate y mi sangre pueda llevar más oxígeno a mis músculos, a mi cerebro, donde necesito generar energía. Todo el tema de respiración, todo lo que hacemos como seres humanos es producir energía. Y creo que es algo bien interesante, ¿no? La energía es algo vital también como en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, ¿no? Si estás respirando mal o disfuncional, tu producción, o más bien de forma no óptima, tu producción de energía va a ser subóptima y no vas a producir lo que realmente puedes generar. Entonces, lo primero es la nariz. Si yo respiro bien por la nariz, genero óxido nítrico. Segundo, tengo filtros que evitan que me enferme, ¿no? En el COVID, la gente que respiraba por la nariz tenía la mitad de probabilidades de enfermarse de COVID. Por la boca, si respiras, se te mete la bacteria y bye, no te vas a enfermar. Tercer punto es que está conectada la nariz mucho con tu boca, está conectada con tu diafragma, que es un músculo bien importante,
y si no usas la nariz pierdes esa conexión, esa conectividad que te da una parte biomecánica que ahorita les platico de eso. Y por último es que también la nariz te ayuda a tener un control de la frecuencia de cómo respiras. Si yo respiro por la boca, para controlar el volumen que entra o sale, pues tengo que hacerla grande o chiquita. Y pues no vas a ver un ser humano respirando y haciendo muecas, moviendo su boca, ¿no? Entonces es el primer pilar. Segundo pilar es la parte bioquímica. Como les dije, la nariz se conecta con muchos músculos, pero el más importante es el diafragma. El respirar profundo no es meter muchísimo aire, no es meter todo el aire que puedas, inflar tus pulmones lo más que se pueda. Es usar bien tu diafragma para que el aire entre en la parte más profunda de tus pulmones, que es donde tienes alvéolos, que es un órgano, y ese alvéolo es lo que agarra el oxígeno y lo mete a tu sangre. En la sangre, dentro de la sangre tienes la hemoglobina, que es pensemos que es como el carrito que lleva el oxígeno a todas las partes de tu cuerpo para generar energía. Si yo no puedo meter el oxígeno a esos alvéolos, no voy a meterlo a la hemoglobina y pierdo esa producción de energía que les dije al principio, ¿no? Entonces, es la segunda parte bien importante, la parte biomecánica, o sea, el diafragma, es como, si quieres poner fuerte tu bíceps, tienes que entrenarlo y tienes que irte al gym y hacer repeticiones. El diafragma también, hay personas que pierden el uso diafragmático y están respirando con la parte muy superior del pulmón y no meten el aire a los alvéolos y son muy ineficientes cuando respiran, ¿no? El segundo pilar, porque está la nariz, que es el centro, biomecánica, luego tienes la parte bioquímica, que es de respirar de una forma sutil o suave. Cuando tú respiras no es que necesites más oxígeno, necesitas manejar la bioquímica de tu cuerpo. ¿Qué es la bioquímica? Es literal las moléculas que tienes en tu cuerpo para que tengas una producción de energía eficiente. En este caso es el pH de tu sangre, ¿va? En términos muy sencillos es cuando yo inhalo, meto oxígeno, cuando yo exhalo, saco dióxido de carbono. El dióxido de carbono es súper importante en nuestro cuerpo. Se ve como algo malo. De hecho, o sea, yo cuando estaba chavo y estudiaba la parte ambiental, era como el dióxido de carbono contamina. Pero dentro de tu cuerpo es una molécula bien importante porque regula el pH de tu sangre. Y mientras más ácida sea tu sangre, y es un poquito más ácida porque tenemos que tener en un rango bien pequeño, más puedes lograr que el oxígeno de tus hemoglobinas que les dije lleguen a tus músculos, a tu cerebro. Y eso lo logras manejando más dióxido de carbono. Suena un poco raro, pero si yo respiro muy rápido, estoy sacando mucho dióxido de carbono, estoy subiendo el pH de mi sangre y menos oxígeno va a llegar a mi cerebro y a mis músculos. Va, no sé si eso lo hace un poco de sentido. Entonces la parte bioquímica es cómo balanceo el pH de mi cuerpo, de mi sangre, respirando de una forma mucho más sutil, más suave. Esto lo hacen muy bien los apneístas. Un apneísta puede manejar casi 3 veces más de concentración de dióxido de carbono en su sangre que una persona común, y por eso pueden echarse hasta 100 metros abajo del agua y siguen aleteando y generando energía, porque lo que usan de oxígeno es mucho más óptimo de lo que tú y yo podemos generar y usar, ¿va? Es el segundo pilar, la parte bioquímica. ¿Cómo puedes respirar bioquímicamente correcto? Es respirar de forma muy suave. Yo le llamo respiración ninja. No es que o sea, si tú te sientas al lado de una persona que está respirando, esa persona, si lo hace de una forma muy silenciosa, es que está respirando bioquímicamente bien. Si se escucha, si está como que forzando la respiración, no tiene la parte bioquímica correcta. Y la última parte es la parte de la frecuencia, una frecuencia respiratoria correcta. Yo soy una persona muy espiritual, muy religioso también, y se ha comprobado científicamente que todos los rezos, cuando estás rezando, te hacen bajar tu frecuencia respiratoria aproximadamente 6 veces por minuto. Y esa frecuencia respiratoria, que es literal en cada minuto cuántas veces respiro, cuántas veces el ciclo de inhalar y exhalar, hace que tu frecuencia cardíaca sea mucho más controlada. Y esto es porque cuando yo inhalo, mi corazón se acelera. Piénsenlo así. Yo inhalo, mi diafragma baja y toda mi caja torácica se expande y mi corazón tiene que pompear más rápido para compensar. Entonces, cuando yo inhalo, mi cuerpo se está acelerando. Cuando yo exhalo, mi caja torácica se hace más chiquita, se contrae y mi corazón empieza a latir mucho más lento y me relajo. Entonces, inhalar es mucho más, te activa, es mucho más simpático, exhalar es mucho más parasimpático, ¿va? Y esta parte de la frecuencia respiratoria
y las 6 respiraciones por minuto, se comprobaron que es lo que más te relaja como ser humano. Si tú hoy estás ansioso, o te entra un ataque de ansiedad, o tienes algo que te está estresando mucho, lo que más te recomendaría es respira lo más lento que puedas, o más bien exhala lo más lento que puedas, porque eso va a relajar tu frecuencia cardíaca, porque tienes ese diafragma que se contrae y hace que tu corazón tenga que bombear menos sangre y estés mucho más tranquilo. ¿Va? Wow. Entonces son como los pilares, los 4: nariz, bioquímica, biomecánica y la frecuencia respiratoria. Ok. O sea, cuando quieres utilizar el cerebro al 100% realmente, no puedes hacerlo cuando estás en situaciones de estrés o cuando, por ejemplo, estás haciendo deporte, ¿no? No lo utilizas porque no llega mucho oxígeno al cerebro, ¿no? Es mucho mejor cuando estás relajado, como os comentaba. Es cuando puedes utilizarlo más al 100%. Justamente estuvimos aquí hace poco con José Luis Bueno, que hace temas de la latiz, de la sincronización del cerebro y tal. Claro, cuando meditas es cuando realmente puedes ocupar el cerebro al 100% y cuando 100%. Consigues esa coordinación, ¿no? Para llegar. Exactamente. Sí, lo que pasa con tu cerebro es que cuando estás haciendo deporte, tu cerebro activa solo partes muy específicas. Entonces estás muy enfocado en ir y pegarle al balón, pero no está viendo más como un poco todo y también por eso futbolistas que, no sé, seguro han visto a Messi, o si les gusta el fútbol han visto a Messi. Messi siempre está calmadito, con la nariz, respirando lo más lento que pueda. Y eso lo que le da es una apertura para que su cerebro tenga mucho mayor utilización de esa capacidad de pensamiento y pueda ver cómo está todo su ambiente y ser mucho más efectivo en el fútbol, ¿no? Hay algo que has dicho también, que creo que también cuando respiras con el diafragma también mejoras la voz, ¿no? Al menos la presencia, cuando la voz masculina esta de que aquí estoy yo. O sea, también influye, ¿no? Un poco la respiración diafragmática es básica para tener si eres cantante, mucho lo que te enseñan es respirar con el diafragma, ¿no? Porque te da ese poder que hace que tus cuerdas vocales vibren y tengan mayor tanto rango como fuerza y alcance. Así es. Oye, justamente hace rato tocaste un tema, pues mucha gente en la pandemia se enfermó, bajó de repente su oxigenación, no era del 100%. Entonces, ¿qué efectos tiene pues esta parte de no oxigenar correctamente y cómo podemos tratar de elevar este nivel de oxigenación a través de la respiración? Sí, es muy loco porque primero que nada la oxigenación casi siempre va a estar al 90 y altos por ciento, ¿no? Digo, sí, si te enfermas y te da COVID, puede que baje. Y eso es más porque lo que pasa es que se inflama tu vía respiratoria y no estás pudiendo meter bien ese oxígeno. Y empieza a bajar esa concentración, ¿no? Pero lo que tienes que hacer, todo es la bioquímica. Es, trabajar mucho tu diafragma, hacer mucho ejercicio para que desinflames las vías respiratorias y puedas tener más rango de movilidad y poder meter bien ese aire. Y 2, trabajar en manejar un poquito más de CO2 para que el oxígeno que tengas sí lo puedas utilizar bien, ¿no? Y es muy loco. Yo con mis atletas con los que trabajo hacemos ejercicios donde baja su oxigenación hasta un 70%, que no lo recomiendo y hay que tener entrenamiento para lograrlo, pero por más que esté en 70%, ellos ya han aumentado su capacidad de manejar el CO2 y entonces aunque tienen menos oxígeno pueden utilizarlo mucho más eficientemente. Pero entonces, ¿cómo la bajan la oxigenación? Son entrenamientos de apneas, de retenciones. Entonces, inhalas y exhalas, te pinchas la nariz y echas un sprint. O caminas, trotas y corres, que es un ejercicio que me encanta. Y así vas bajando la oxigenación que tienes en tu cuerpo y vas entrenando a tu cuerpo a con menos oxígeno hacer más. Y seguir haciendo ese sprint que antes hacías con el 99%, lo sigues haciendo, pero con 75%. Y además, aunque esté estresado, tu cuerpo está tranquilo y puede hacer el rendimiento que necesita, o el sprint, o la corrida, o pegar al balón, lo que necesites, ¿no? Sí, porque pasa mucho que aquí cuando haces mucho ejercicio o corres una maratón, media maratón, te ahogas, ¿no? Tienes como que me falta oxígeno. ¿Es por eso? ¿Porque tienes ahí la oxigenación baja? No tanto la oxigenación baja, normalmente es que cuando te estás ahogando, es que tu cuerpo no está procesando bien el oxígeno para producir energía y tienes como todo el canal de energía roto como tal, ¿no? Porque a pesar de que te estés ahogando, tu oxigenación te ha puesto va a estar en 90 y altos, o 90, ¿no? Que es más que suficiente, ¿no? Tienes un extra. La otra cosa que podría hacer es que entras en un estado anaeróbico, que es en donde ya tu cuerpo no es que el estado anaeróbico es que no usas el oxígeno para generar energía, usas otras cosas como el ácido láctico para generar energía, y ahí es cuando por más de que respires no generas la energía que necesitas y te sientes como te estás ahogando. Y te entra el flato, ¿no? Aquí en México no es muy conocido eso. ¿El dolor de caballo? Dolor de caballo. Dolor de caballo viene mucho también de nuestra respiración. O sea,
hay una parte de tu pulmón que no está recibiendo el aire y como que se hace una bolita y te empieza a doler. Se genera una presión ahí de falta de oxígeno. Sí. Oye, y justamente hablando de la parte del sueño, de la concentración, ¿no? Del estar bien con todas estas partes, ¿cómo nos afecta la respiración a regular estos procesos que tenemos de repente en el cuerpo? Sí, a ver, como les dije, todo tiene que ver con cómo producimos energía para lo que queramos hacer, ¿no? Si es dar tu presentación a inversionistas, si es dar una presentación a tu empresa, todo es cómo usas energía de forma eficiente, ¿no? Y la respiración creo que te ayuda en dos formas. La primera es que eficientiza cómo procesas energía para que cuando tengas que presentar estés hiperconcentrado, ¿no? Y ahorita les explico un poco más porque les dije los pilares de respiración, pero no les dije cómo respiras o cómo entran esos pilares, ¿no? Pero si yo produzco bien la energía, voy a poder estar mucho más concentrado y poder hacer una buena presentación. Y lo segundo es el control del estrés, que les comenté de la función del CO2 en nuestro cuerpo. El CO2 es un estresor, porque cuando sube el CO2 en tu cuerpo, la concentración de CO2, tienes que respirar para sacarlo de tu sangre, porque es cuando exhalas. Tengo mucho CO2, exhalo y saco ese CO2. Pero es bien interesante porque si yo empiezo a aprender a manejar más CO2 en mi cuerpo, voy a aprender a manejar más estrés. Y a pesar de que tenga que la entrega, que el proyecto más importante, que una llamada con un cliente muy complicado, puedo aprender porque estoy entrenando mi respiración y manejando más esa bioquímica, ese CO2 alto, puedo manejar mucho más estrés en la vida real. Y no estresarme a pesar de que tenga 20 llamadas en el día o esté muy complicado mi chamba o lo que sea. Entonces, es bien interesante. La parte bioquímica, que es este estrés por el CO2, se puede ver reflejada en la parte mental, ¿no? Si puedo manejar mucho CO2, puedo manejar más estrés en mi vida. Entonces son como los dos, la producción de energía y cómo manejas tu estrés. Para mí hay una frase bien importante, no es que no te estreses. Como seres humanos es imposible no estresarnos, el estrés está ahí en nuestras vidas más por el estilo de vida que tenemos hoy en día. Es como aumento mi capacidad de manejar estrés y una de las formas para mí más eficientes es con la respiración. Me gustaría entender bien lo que es una respiración disfuncional, porque antes la has mencionado, pero no sé si lo has explicado, sí. Y ver cómo se manifiesta en el día a día. Buen punto. Entonces, hay varias señales de una respiración disfuncional. La primera es que estás suspirando muy frecuentemente. Muy frecuentemente es casi cada minuto, porque naturalmente como seres humanos estamos suspirando y un suspiro es como ese es un suspiro. Estamos suspirando de 2 a 5 minutos. Pero hay personas que están todo el tiempo como de... Eso habla de que tiene una respiración disfuncional. Segundo, que respiran por la boca. ¿Por qué? Porque no tienen la parte biomecánica, porque no están usando bien la nariz eficientemente. Respirar por la boca hace que también estés manejando bien el estrés, porque estás sacando mucho CO2 y no manejas la parte energética. Otra es que tengas apneas de sueño, que es lo que a mí me pasaba de chavo. Me levantaba a mitad de la noche, no podía respirar y sentía que me estaba ahogando. Eso es una señal de que traes una respiración disfuncional. Otra es que te sientes cansado todo el tiempo, ¿no? Estés bajos de energía. Otra es también que estés bostezando mucho, que eso es también una representación de baja energía. Creo que serían como las principales señales, ¿no? De una respiración disfuncional. Ahora, yo por más de que llevo trabajando 7 años, me sigue pasando que, o sea, el otro día que estaba saliendo de una enfermedad me dio una apnea de sueño. Es normal. Y ahí es cuando me doy cuenta que tengo que trabajar muchísimo en respiración y hacerla, ¿no? O sea, como les dije, no es blanco y negro, es un trabajo para ir optimizando más tu respiración. También muchas veces los problemas creo que son físicos, ¿no? O sea, también ocurre que la nariz, cuando somos pequeñitos, nos damos 1000 golpes, sí. Jugamos baloncesto, fútbol, hacemos mucho deporte, nos damos golpes y la nariz al final, el tabique, que es la parte interna, no nace bien, nace un poquito torcido, desviado. Sí. Eso como... Eso afecta claro. y sí tiene un impacto. Justo he coachado a más de 35 atletas, ¿no? Y varios de ellos futbolistas. Es muy común que un futbolista tenga el tabique desviado por un golpe, ¿no? Yo tuve varios golpes de chavo porque me dieron un codazo o lo que sea. Y es bien interesante porque una persona con la que estuve trabajando tuvo 3 operaciones, 3 cirugías de nariz. Seguía teniendo problemas de respiración por el tabique desviado. Pero es bien interesante porque
si tú aprendes bien a conectar tu nariz con tu diafragma, puedes aumentar tu rango de movilidad y a pesar de que lo tengas desviado, meter mucho más aire porque el diafragma está empujando a tu nariz y pidiéndole más aire. Entonces, después de trabajar con él 2 semanas, ya no tiene problemas o siente, o sea, ya los temas disfuncionales que hablábamos ya no se muestran en su día a día porque hemos trabajado mucho en el diafragma y en darle más movilidad y que el tabique desviado no le afecte como tal, ¿no? Entonces, también entrenar tu respiración te ayuda a estos temas físicos, pero sí afecta, o sea, al final esta persona tuvo que entrenar mucho más el diafragma que una persona común por el tabique desviado. Sí. ¿Y cómo le entras el diafragma? El diafragma son muchos ejercicios, o sea, piensa, es ponerte resistencia. Entonces, desde acostarme, poner mucha resistencia con mis manos y empezar a respirar profundo con una cadencia, inhalando en 5, exhalando en 5, generando resistencia. Es un ejercicio muy sencillo. Otro es darle mucha movilidad a tu diafragma, haciendo masajeos. Otro es haciendo inhalaciones escalonadas, que es igual me pongo resistencia y respiro una vez, pauso 2 segundos, hago una pausa isométrica, inhalo otra vez, pausa otra vez, inhalo una tercera vez. Entonces, ahí lo que haces es que tú le das mucho más rango de movilidad a tu diafragma. Otra muy sencilla es poner un libro encima de tu diafragma y respirar 2-3 minutos. Son ejercicios así que parecen, o sea, son sencillos, ¿no? Pero al final, dime quién está entrenando su diafragma en el gimnasio, nadie. Sí. ¿No? Pero eso te ayuda mucho, esos son el tipo de ejercicios. Sí, hay otro que es el del ponerte un globo en la boca y sin necesidad de apretarlo con los dientes, lo inflas con la pura presión de tu aire, tratando de que sea desde el diafragma sin inflar los cachetes. Sí. Porque inflar los cachetes es trampa, entonces desde aquí abajo tratas como de impulsar el aire desde abajo e inflarlo de una sola sin estirarlo. Entonces hay varios dispositivos, ¿no? Otros que también te generan resistencia cuando exhalas. Seguro les han salido, pero esa resistencia hace que tengas que usar mucho más tu diafragma para o expandir o contraer y poder sacar o meter aire. Y son muy útiles. Yo uso mucho también una máscara de simulación de altitud, que no sé si la han visto, pero es una máscara que te pones, que tiene unas valvulitas que te generan resistencia también. Eso también, no la uso porque quiero aguantar más en la corrida, la uso para hacer mucho entrenamiento diafragmático, ¿no? Y puede ser de los dos lados. Resistencia hacia la inhalación, hacia expandir tu diafragma, o a la exhalación, que es contraer, ¿no? Y si tienes una mala exhalación, no estás contrayendo bien, que eso está muy conectado con tu abdomen, con tu pelvis y demás, no puedes tener una buena exhalación, que es una expansión. Y luego también, para el tema de la nariz, de la gente, por ejemplo, que no se hace cirugías, también hay soluciones como las cintas estas que te ponen, ¿no? Y se abren la nariz, te la abren para respirar mejor, ¿no? Sin duda. Sí, yo he probado las cintas, me incomodan un poco. Yo también tengo el tabique un poco desviado porque jugando fútbol me dieron un codazo y luego un choque en una pared. Todo lo tenemos desviado. Yo no conozco a nadie que lo tenga recto. La verdad. Es muy complicado. Pero también las cintas son muy eficientes, o bueno, son efectivas, ¿no? Siento al final que si crees que la cinta te va a resolver todo el problema, no. Yo primero trabajaría en los pilares de la respiración, ¿no? La parte bioquímica, biomecánica, y luego ya ponte una cinta y vas a sentir un boost mucho mayor. Solo me pongo la cinta y con eso creo que voy a mejorar mi respiración funcional. Sí, y que he escuchado también, por ejemplo, que además de estar cansado, el tener el tabique desviado te afecta en el ronquido, hace que las personas ronquen, ¿no? Entonces, vaya que tiene sus consecuencias. Y es que roncan también, esto es bien interesante, una de las cosas que hago con mis atletas es ponernos, o sea, han visto el tema del tape en las noches. ¿Qué es si eso? no, es una locura, pero para irte a dormir, te puedes poner un tape en la boca. Ya. Okay. Hay muchas formas de ponerte el tape, porque luego hay gente que se pone el masking tape completito y eso puede ser peligroso, sobre todo si tienes apneas en las noches. No lo recomiendo. Hay todo un proceso y un protocolo que yo sigo con mis atletas para ponerse el tape. Pero el tape lo que hace es que te fuerza a respirar por la nariz y te fuerza a respirar menos. Acuérdense que respirar menos hace que tu CO2 suba un poquito y que el oxígeno que tengas lo uses de forma más eficiente. Entonces, eso hace que tenga una respiración mucho más funcional en las noches y que pueda descansar mucho más, ¿no? Entonces, hablando del descanso, una de las cosas que más impacta es ponerse el tape. Yo agarro una cinta, una especial azul de 3M, me la pongo en medio y lo primero es póntela antes de irte a dormir 30 minutos. Si te sientes a gusto y no te sientes extraño, vete así y duérmete así y vas a ver cómo tienes un sueño mucho más profundo, vas a sentirte mucho más recuperado en las mañanas.
Hay Es que una de ponerlo en prueba. Otra de las cosas. Sí, yo la verdad que lo he visto muchas veces en internet y nunca lo he probado, pero sí tengo mucha curiosidad de usarlo. Creo que sí, que eso, si lo sumas con el tema este del... ¿Cómo era? No era citrato, era glicerina. Es el glicinato de magnesio. Glicinato de magnesio, efectivamente. Creo que si lo sumas con eso puedes descansar mucho mejor. Exactamente. Sí, yo soy el típico freak de descanso, me pongo mis lentes que bloquean los rayos ultravioleta, me echo mi glicinato de magnesio, me pongo el tape, tengo ya sabes, el antifaz completo. Creo que la respiración es una parte importante, pero también el descanso es bien crítico. Y no te contestaré en la pregunta. El roncar, sí parte de, si tienes el tabique desviado, vas a empezar a respirar por la boca. Respirar por la boca hace que respires de más y tengas vibraciones que hacen que ronques. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está roncando, es mucho entrenamiento para que, aprendan a respirar por la nariz y esas vibraciones vocales se reduzcan. Y 2, que aprendan a respirar menos y entonces esa vibración se reduzca también. Wow. Me gustaría hablar de algo que tú haces, que es el Oxygen Adventure. Me gustaría que nos explicaras un poquito bien qué es esto y bueno, qué es, ¿no? Sí, les platiqué un poco de los métodos o las metodologías de respiración. Yo entro al mundo de respiración a full, o sea, cuando me volé los sesos, entré por una metodología que se llama Wim Hof, el Wim Hof Method. Seguro lo han escuchado, es holandés que a los no sé cuántos años se mete al agua congelada con hielos. Él puso de moda el tema de meterte a los hielos. Tiene 3 pilares: meterte a los hielos, la respiración que él creó, es un formato que parte de una metodología de los Himalayas, que es de respiración de fuego, y también la parte de mindset. Y es una de las metodologías más poderosas. Si no han hecho Wim Hof, se los recomiendo muchísimo, porque si es un antes y después de hacerlo. No creo que sea una respiración para todos los días y para todos, porque es muy dura, es muy intensa. También y te puedes desmayar, ¿no? Te puedes desmayar, te puedes sobreestresar si ya traes, más bien, generarte más ansiedad o ponerte mucho más estrés si no lo puedes manejar, y eso puede ser contraproducente. O sea, hay que saber cuándo hacer qué método y qué tipo de respiración. Pero Wim Hof es una de las metodologías que más me gustan. Hace 8 años hice un taller de Wim Hof con un cuate que se llama el Señor de los Hielos, Juan Pablo, que hoy ha sido como mi sensei, me ha enseñado mucho el tema de respiración. Me voló la mente y dije como wow, ya es donde me metí más a la parte científica, a estudiar métodos. Leí un libro que se llama Breathe de James Nestor, que se lo recomiendo muchísimo, y ahí descubro Oxygen Advantage, que es una metodología que parte mucho de la ciencia, está muy enfocada a atletas. La funda un cuate que se llama Patrick McKeown, que es un inglés, que él tiene él es como el aprendiz de un cuate que se llama Buteyko, que es un doctor ruso. De hecho es un físico ruso que se mete a los hospitales y curaba gente que ya estaba casi en estados terminales de asma, y les enseña que respirar menos, no más, les iba a ayudar a corregir sus temas asmáticos. ¿Por qué? Por el tema de la bioquímica, ya luego lo entendemos. Si respiras menos, subes más tu CO2, bajas tu pH y puedes manejar mucho más, usar mucho más ese oxígeno que tienes en tu sangre, ¿no? Entonces, Oxygen Advantage es de este Patrick y lo enfoca mucho para atletas, ¿no? Y empieza a meterle, tiene 2 pilares bien importantes. La respiración funcional, que son los pilares que ya les expliqué, que son ejercicios, mucho es de diafragma, mucho de respirar con frecuencias, o sea, hacer inhalaciones en 5, exhalaciones en 5, o irle bajando a tu inhalación y subiéndole a la exhalación, o sea, inhalar en 3, exhalar en 7, o inhalar en 4, exhalar en 6. Todo eso empieza a trabajar mucho estos pilares de respiración funcional. Y la otra parte, que es la simulación de altitud, que es lo de la máscara. Es ponerte una máscara que emula como si estás en el Nevado de Toluca caminando, y hace que tu cuerpo, con menos oxígeno y con más CO2, se acostumbren y puedan producir la misma cantidad de energía, y entonces te vuelves mucho más eficiente ya en la competencia, y además trabaja mucho tu parte mental, porque no sé, me pongo a correr y me pongo la máscara, tengo un estresor mucho más fuerte, y entonces mi cabeza se prepara mentalmente y se hace mucho más fuerte para que cuando me la quite en la carrera tenga un rendimiento mucho mayor. No es tanto la parte física que te da, es la parte más mental, el tema de simulación de altitud.
¿no? Eso es un poco Oxygen Advantage. Yo pensaba que el método este Wim Hof era más que nada para aguantar más tiempo en el hielo, ¿no? Porque al final Wim Hof, creo que tiene récord Guinness, ¿no? De aguantar sobre hielo más de 30 minutos por ahí. Sí, o sea, siento que eso también es un poco como el... O sea, el meterte al hielo no es quien aguanta más. Y también la respiración que hace Wim Hof no es para meterte al hielo. De hecho, si haces Wim Hof mientras estás en el hielo, vas a crashar y no vas a poder aguantar los 3 minutos que este cuate recomienda. Meterte al hielo lo que te hace Wim Hof es que te enseña a controlar tu respiración para que cuando estés en un estado de shock, que es en los hielos, puedas regular tu respiración y estar tranquilo ahí y decirle a tu cuerpo, va a estar bien, tienes suficiente energía que puedes producir para generar calor y no nos va a pasar nada, nos va a dar hipotermia, ¿no? Si entras en un estado de mucha ansiedad o de pánico, tu cuerpo entra en fight or flight y te da hipotermia, ¿no? Entonces mucho es controlar tu respiración para manejar este estresor que es el hielo. ¿Y cómo diferencias, lo tengo hecho aquí, el Oxygen Adventure de las otras técnicas que estamos hablando? Por ejemplo, Wim Hof, y la otra que tengo aquí es Pranayama. No la conozco esta, ¿eh? Sí, cada una tiene su objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Wim Hof se usa mucho para si tienes temas autoinmunes y mucho por la parte científica, ¿no? Lo que hace Wim Hof es, sobre todo la respiración de Wim Hof, te pone a hiperventilar, que es a sacar mucho CO2, y eso hace que también baje tu oxigenación y tengas picos de cortisol durante el estado de Wim Hof. Cuando tienes picos de cortisol consciente, o sea, porque estás respirando y haciendo esos picos de cortisol, lo que hace es que durante el día te baja mucho tu cortisol. El cortisol es la hormona de la inflamación, que no es que sea una hormona mala, es una hormona muy importante. Cuando nos enfermamos necesitas cortisol para desinflamarte, pero en un estado, si tienes el cortisol alto de forma muy constante, eso ya puede ser nocivo, puede ser malo. Hacer Wim Hof hace que baje tu cortisol, el baseline que tienes de cortisol, y te puedas recuperar de una enfermedad autoinmune, de depresión. Es una respiración de mucho shock y también ayuda mucho para enfermedades autoinmunes. Oxygen Advantage pero hacer Wim Hof va a ser difícil que te aumente tu rendimiento en un maratón, ¿no? Sobre todo si lo haces mucho te puede hasta perjudicar, es lo que yo he visto. Oxygen Advantage te va a ayudar a sí poder tener mucho más rendimiento en un maratón, por ejemplo, ¿no? Pranayama es una respiración mucho más de relajación, de calma. Es de, si tienes mucha ansiedad, te baja en un estado de mucha más calma, de mucha más tranquilidad. O sea, para la gente que quiere hacer deporte, quiere durar más, competir. Oxygen para mí es lo mejorcito que existe hoy en día. Ok. Oxygen Advantage. Oye, y hablando de... Hace rato nos comentabas que, bueno, de repente haces buceo, pero ¿cómo se maneja el tema, pues, de la apnea, ¿no? Bueno, que de repente aguantan la respiración durante cierto tiempo y tienen oxígeno suficiente para realizar una inmersión en agua y subir sin necesidad de oxígeno. Sí. ¿Cómo se realiza esta técnica o qué técnicas has visto que funcionan mejor? Y también la presión que baja, Sí. ¿no? O sea, yo sé que por ahí hacen como una técnica de mover la lengua y tal para conseguir controlar la presión, pero... Sí, eso es para ecualizar, ¿no? Ecualizar. Para poder, sí, cuando estás bajando en el océano, la presión va aumentando y tienes que ir ecualizando. Eso es algo a mí me cuesta trabajo, de hecho, por más de que me encante bucear y demás. Yo nunca nunca me he entrado en apneas, tampoco soy experto, pero entiendo un poco los fundamentos científicos, ¿no? El apneísta lo que puede es que entrena su cuerpo y es con respiraciones muy controladas. Cuando vas a hacer una apnea, no te pones a hacer Wim Hof antes de entrar, a pesar de que Wim Hof te ayuda a poder aguantar más la respiración. De hecho, es muy peligroso hacer Wim Hof antes de meterte al agua, porque te quita el reflejo de tu diafragma de bloquearse, y si te ahogas, se te puede meter agua a los pulmones. Hay que tener mucho cuidado cuando hacer Wim Hof también. Nunca hacerlo cuando estás manejando, en movimiento. Tienes que estar sentado o acostado en un espacio muy controlado. Lo que hace el apneísta es que empieza a respirar ultra lento y empieza a hacerlo bien profundo. Es mucho trabajo diafragmático para, tener más oxígeno en reserva, y dos, lo que hacen es que van aumentando su sensibilidad reduciendo su sensibilidad de dióxido de carbono. Cuando yo empiezo a bajar, mi CO2 empieza a subir, se empieza a acumular. Se acumula porque en cada pataleo estoy produciendo de oxígeno y glucosa, estoy produciendo energía y CO2. Y el apneísta, como les dije, o sea, yo hoy aguanto 35 miligramos de mercurio en mi sangre de CO2. Un apneísta va a aguantar hasta 70 miligramos de mercurio. Y eso hace
que además de más CO2 puedan, el poquito oxígeno que tienen, utilizarlo mejor para sus músculos. Entonces, así es un poco como... Entonces, lo que hacen es respiran antes y empiezan a usar mucho su diafragma y poco a poquito acostumbran su cuerpo a manejar más niveles de CO2. ¿Va? Oye, ¿qué tan importante es la respiración para el tema de controlar el estrés y la ansiedad? Ya antes nos has hablado un poquito, pero, por ejemplo, hay también técnicas que creo que para eso se ocupan como también unas bolsas, las típicas bolsas que te pones en la boca y respira, lo baja. ¿Eso funciona para cuando tienes mucha ansiedad o estrés? No sé, imagínate que ibas a un examen ahora, o lo vas a hacer tú, un examen súper importante que te vas a certificar de algo que llevas muchos años esperando y estás súper atacado, súper nervioso. ¿Cómo haces para poder bajar esto? Sí, a ver, para mí hay como 3 cosas que hago que son muy útiles. La primera es pon la conciencia en tu respiración. Cuando empiezas a controlar tu respiración, todos los pensamientos, todo lo que traes se empieza a ir y empiezas a tener mucho control de tus pensamientos y cómo te sientes, ¿no? Una vez que hagas consciente esa respiración, lo que hago es que empiezo a meterle frecuencia, una frecuencia respiratoria. Lo que queremos es alargar la exhalación. ¿Por qué? Porque ya les platiqué. Si yo alargo mi exhalación, hago que mi frecuencia cardíaca se alente. Si aliento mi frecuencia cardíaca de estar en un estado de ¡ay! Me voy a desmayar, empiezo a entrar en un estado de mucha calma o de tranquilidad. Entonces empiezo a respirar inhalando en 4, 3, 2, 1 y exhalando en 6, 5, 4, 3, así. Y es el primer paso. Y eso lo puedo hacer unas 5 o 6 veces. Y luego lo segundo es, si eso no te calma, pues por eso es lo de la bolsa. De hecho, en los aviones está esa bolsa. Una para la gente que se marea y puede tener vómitos, pero también porque cuando hay un ataque de pánico, el estar respirando y ciclando dióxido de carbono hace que más oxígeno llegue a tu cerebro y te calmes y te tranquilices por todo el tema bioquímico. Entonces, si con la inhalación en 4 y exhalación en 6 no me estoy calmando, lo que hago es que pongo mis manos en mi boca y empiezo a hacer esa misma respiración de inhalo en 4 y exhalo en 6. Y eso empieza a ciclar CO2 en mi cuerpo para que mi oxígeno llegue más fácil a mi cerebro y me relaje y entro en un estado muy parasimpático. ¿Va? Entonces, si les da un ataque de ansiedad o de pánico, lo primero es pon consciente en tu respiración, empieza a ser consciente cómo estás respirando. Segundo, inhala en 3 o 4 segundos, exhala lo más lento que puedas. Tercero, si de plano no está calmando, ponte las manos y hacer la técnica de la bolsa de los aviones, ¿no? Oye, y sobre el tema de la energía, ¿cómo podemos regular la energía que tenemos en nuestro cuerpo disponible a través de la respiración? Pues mucho es en tu frecuencia respiratoria. Sí, o sea, con mis atletas lo que hago es que les aumento la ventana aeróbica, que la ventana aeróbica es con oxígeno cuánto puedo producir energía para hacer el deporte que quiero hacer. Y mucho de lo que trabajo con ellos es simulación de altitud, que son nuestros trabajos con la máscara. Son ejercicios diafragmáticos, porque también hace que puedas meter mucho más oxígeno para producir más ATP, que es la molécula de energía. Y el tercer punto también es, además de las bases de respiración funcional, el tercer punto es cómo con menos puedes hacer más. Entonces, a un atleta no lo pongo a respirar muy fuerte. Es como si estás haciendo tu carrera, haz consciente y empieza a, por ejemplo, estoy corriendo un maratón. Ponle un ritmo a tu inhalación, un ritmo a tu exhalación. Entonces, en vez de olvidarte cómo estás respirando, inhala en 5 pasos y exhala en 5 pasos. Y eso hace que se regulen y con lo que están metiendo de oxígeno puedan producir la misma cantidad de energía y aguantar mucho más esa ventana aeróbica. Que la ventana aeróbica es cuando ya estás en un estado un poco más intenso de ejercicio, ¿no? Y cuando estás respirando de forma consciente, cuando corres, cuando haces deporte así, no extremo, pero sí cuando estás ya como saturado, que te entra el flato o esto de caballo que decías antes, es verdad que consigues que baje el dolor, ¿no? Porque yo cuando corría, cuando hago maratones, bueno, maratones, no he hecho ningún maratón, pero sí carrera de 10 kilómetros o así, sí que controlo un poquito más el flato, el dolor y me baja, disminuye cuando estoy consciente y respiro bien, ¿no? Sí. Y sin duda, y creo que lo importante es estar practicándolo para que cuando lo esté haciendo consciente se aprenda, ¿no? Como todo lo consciente se puede volver inconsciente y lo puedas aprender. Y ya cuando estás haciendo tu maratón, no, tampoco estés preocupándote de, tengo que inhalar en 5 y exhalar en 5. Naturalmente tu cuerpo sabe qué es lo que le funciona, eso es lo que le da el mayor rendimiento y empieza a hacerlo naturalmente.
Pregunta importante. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando respiramos todo el día por la boca? Primero, estás sacando demasiado CO2, entonces vas a perder mucha oxigenación que puedes llevar. Porque acuérdense que el CO2 es lo que lleva el oxígeno a mi cerebro. Entonces vas a sentirte mucho más agotado, vas a estar mucho menos concentrado. Segundo, te vas a sentir... La hidratación es bien importante en el ser humano. Y por la nariz, también algo que les dije es que manejamos cuánta humedad mantenemos dentro de nuestro cuerpo. Si estás respirando todo el tiempo por la boca, vas a tener que tomar 4 o 5 veces más agua de lo que tomas comúnmente. ¿En serio? Sí. Resecas, ¿no? La vía respiratoria. Resecas las vías respiratorias, tienes que estar tomando mucho más agua porque estás sacando por ahí mucha humedad. Que en carreras también o sea, recomiendo en el sentido que se pueda, porque cuando estás haciendo tu personal record, tu PR, respira como Dios te dé a entender, ¿no? Pero estás en un entrenamiento, ponle mucha conciencia a cómo estás respirando e intenta no usar la boca para que manejes una mejor hidratación, manejes mejor tu producción de energía, ¿no? Si de repente empiezas a sentirte muy deshidratado, volteate a ver, ¿no? Y di, a ver, estoy respirando por la boca, eso puede ser una causa de la deshidratación como tal. Sí, importante. Oye, ¿y también cuánto cambia el cuerpo cuando empezamos a respirar por la nariz? ¿Qué cambios has visto? Mira... Físicamente no cambia nada, ¿no? Digo. Físicamente podría cambiar. Wow. No tengo el dato específico, el porcentaje, pero muchos de los casos de problemas dentales viene de que la gente respira por la boca desde chiquitos. Entonces hay muchas fotos, se meten en internet y buscan respiración nasal, respiración por boca y ponen mandíbula, eso en Google, te van a salir fotos de un chavo que estaba respirando por la boca y se ve como su mandíbula está caída, como sus ojos están un poco hasta más ojerosos, y luego como empieza a respirar por la nariz y se acomoda más la mandíbula, tiene más energía, sí afecta físicamente en cómo te ves. Ya que eres maduro y creciste, va a ser más difícil que veas cambios físicos, pero sí los podrías ver, ¿no? Es lo primero. Y segundo, mentales, tiene que ver mucho con cómo está conectada la nariz con los otros pilares. Si yo respiro por la nariz, voy a controlar mucho más la frecuencia, entonces voy a estar más calmado, voy a respirar más lento, voy a meter aire de forma más eficiente por el diafragma, más en las partes profundas de mis pulmones. Entonces, todo eso se ve muy reflejado, ¿no? Y sí, lo primero que veo con mis atletas es, a ver, si estás respirando por la boca, empecemos a ser muy conscientes. Las primeras 2 semanas es, cada vez que respiras por la boca, quiero que lo apuntes, ¿no? Y otra vez, respirar por la boca no es que sea malo, no quiero también que lo satanicemos. Si estás haciendo una carrera en donde tienes que romperla, a veces iba a llegar tanta demanda de oxígeno que tienes que respirar por la boca. Está bien, no pasa nada. Respira como Dios te dé a entender. Pero en tus entrenamientos, en tu día a día, respirar por la nariz es como debería de ser. Oye, ¿cómo se relaciona la meditación con el tema de la respiración? Porque incluso, bueno, no solamente la meditación, sino la gente cuando va a orar, cuando va a rezar, a la iglesia, a una mezquita, donde sea, siempre la respiración lo hace muy, muy, muy bajita, ¿no? Muy despacio, ¿no? O sea, ¿cómo se relaciona para meditar y para entrar aquí en este estado? A mí me gusta mucho la respiración porque es una meditación activa, así yo le llamo, ¿no? O sea, estás reflexionando y estás también como que entrar en un estado de mucha calma, pero pensando en tu respiración. Hay personas que el meditar les cuesta trabajo porque el objetivo de poner tu mente en blanco es algo muy complicado y es difícil. Cuando estás respirando es simplemente sentir tu respiración o estar siguiendo un patrón respiratorio para entrar en una calma, ¿no? Pero cómo está conectado, les platiqué de estas 6 respiraciones por minuto, que es lo que se ha estudiado científicamente, que es lo más importante. Cuando tú calmas esa respiración, la bajas en la frecuencia, entras en un estado muy parasimpático, que es del mismo efecto que tiene rezar, el mismo efecto que tiene meditar. Bajas mucho y regulas a tu sistema nervioso para que entre en un estado muy, muy de calma, de relajación, de parasimpático y puedas sentirte tranquilo. Sí. Oye, y bueno, ahora sí vamos a entrar yo creo que a la parte técnica un poco, que nos comentabas hace rato de estos más 4 técnica. pilares, ¿no? Sí, ya más, más práctica, más bien, práctica, ¿no? me gusta. Y nos gustaría que nos compartieras alguna técnica para alguien justamente que sufre pues ansiedad o que está con mucho estrés, etcétera, todos los días y que puedan realizar esto estando trabajando o estando en su casa y que puedan controlarse un poco. Sí, pues podemos hacerla ahorita, si quieren, hacemos una guía y que nos siga la gente que nos escuche. Sí. Me late. A veces funciona, a veces no. Voy a sacar mi cronómetro para que pueda guiarlos mejorcito. Súper. Pero hay varias técnicas que me gustan. Sí.
Sí, que si estás de pie, bueno, ponte en alguna... Puede ser de pie, puede ser sentados. Estas pueden ser sentadas, Ok. sentados, sentadas, ¿no? No necesitas estar de pie. pie. Espérenme un segundito, esto lo... Sí. Ajá. Antes se me quedó una duda. Es que estoy un poco conmocionado con el tema de la latiz de José Luis Bueno, de cómo llegar a la latiz. Hay veces que me pongo a esta cosilla de ¿cómo puedo llegar a la latiz? Y es Sí. como meditando. Ajá. O sea, Y para respirando y todo, ¿no? Ujú. Sí. Así es como se llega. A la latiz. ¿Eso qué es? La latiz es como, ¿has visto estos curanderos que Ajá. están, bueno, en Oaxaca, en muchos pueblos, y realmente operan o curan a las personas sin tocarlas? Sí. O sea, se dice que ese tipo de personas llegan a un nivel de conciencia tan alto que consiguen, no sé, expandir su cerebro y crear órganos, hacer cosas que la gente no es capaz de hacer. Sí, Y dicen que para poder llegar, el objetivo, que eso es lo que estaba estudiando el Jacobo Greenberg, no sé si lo conoces, justamente el cerebro tienen que poner el hemisferio derecho y el izquierdo, lo tienen que sincronizar, tienen que meditar mucho para poder llegar, y hay un momento en el que puede llegar y pues tu cuerpo o tu alma o tu conciencia se expande, sale de tu cuerpo y puedes hacer cosas de fuera, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga que justamente le salió como un burtito en la teta Ajá. y fue a un curandero. Y en este curandero dice que lo revisó y tal, dice, vale, te iba para esta noche. Ve a tu casa, ponte venda, ponte todo, no sé qué. Va a estar 3 días que te va a doler mucho y tal. Sí. Total, la chica dice, vamos a ver qué pedo con esto. Y fue justamente a la casa y al día siguiente, o sea, la noche dice que se sentía un poco rara, pero al día siguiente se levantó y le dolía todo el cuerpo, toda esta qué parte. locura. O sea, y que a las 3 semanas se le quitó esto, justamente por eso. Guau. Se le quitó el tumor que tenía, ¿no? O sea, Sí, yo creo que para mí todo es energía, ¿no? Entonces, si tú logras como desconectar las dos partes de tu cerebro para que tu energía salga de lo que tienes físico, porque la energía no está como que, sí, en un espacio Contenida. físico, contenida, exactamente. La puedes llevar a otros lugares que no están dentro de ti. Y eso creo que estos curanderos logran, ¿no? Y obviamente me imagino muchísimo trabajo, la respiración ha de tener que ver mucho ahí porque logran regular mucho su cerebro y cómo piensan para que esa energía pueda no solo impactarlos a ellos, pero a otras personas, ¿no? Sí. No he tenido ese nivel de iluminación. Pero es muy interesante, es ¿no? muy interesante, Sí, cómo a sin través duda. de la meditación Sí, qué alcanzan locura. esos niveles de conciencia. Sin duda, sin yo duda. estoy relacionando ya todo con esas casas. Pero bueno. Sí, no, a ver, creo que hay muchas avenidas para curarte a ti y a los demás, ¿no? O sea, lo que vi a Wim Hof el año pasado y por más de que creo que la energía que él transmite, por más de que tiene este método, la energía que él transmite sin duda cura, porque sí creo que está en un estado mucho más alto energético que muchos de nosotros y puede impactar a personas hiper profundo, ¿no? Siento que todos tenemos esa capacidad. Muchos de nosotros decidimos hacerlo y ver cómo con más energía impactar a más personas. Hay otros que lo hacen de forma hiper profunda y curan, ¿no? Pero con el simple hecho de que estés ayudando a alguien, estás transmitiendo tu energía para que esa persona pueda tener una mejor vida, ¿no? Entonces también como que hay... Tampoco tenemos que ser curanderos para impactar a alguien. Claro, ¿no? total. Pero bueno, si quieren podemos hacer una respiración muy sencilla. Va, sí. Vamos a hacer 2 técnicas. La primera técnica le llamo la respiración de la caja, que es una respiración muy conocida, es muy sencilla. A mí me gusta hacerlo un poquito diferente, ¿no? Y todo parte, estas 2 respiraciones va a ser cómo podemos estar en un estado de mucha calma. La respiración de la caja a mí me encanta porque te rebalancea, la pienso como un rebalanceo. Si estás muy alterado, te va a regresar a tu centro. Si estás muy cansado, te va a activar un poquito. Entonces como que siempre cuando estamos metiendo retenciones entre la inhalación y la exhalación, nos genera un efecto específico. Como en la caja, lo que hacemos es que inhalamos, luego pausamos unos segundos, exhalamos y luego pausamos otros segundos. Esas 2 retenciones hacen que tu cuerpo regrese al centro, como que a un estado de equilibrio. En términos técnicos se llama homeostasis, ¿va? Okay. Esa es la primera que vamos a hacer. La vamos a hacer 1 minutito y luego vamos a hacer una respiración con pequeñas retenciones, que me encanta hacerla antes de, o si estoy muy ansioso la hago, o tengo un proyecto bien importante que tengo que presentar, la hago antes y entro en un estado de flow muy chido, muy rico, ¿va? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que se pongan bien derechitos,
La postura es bien importante cuando respiramos, ¿no? Tenemos que poner desde la cadera hasta los hombros, sentir como todo está relajado pero derecho y hay movilidad, no voy a estar tenso. Tensar es una de las causas más importantes de también tener una respiración disfuncional porque no da movilidad en mi diafragma. Entonces, muévanse un poco, que estén flojitos. Lo segundo es, cerramos la boca, todo lo vamos a hacer por la nariz y ponemos la lengua en la parte superior del paladar. Eso hace que mi nariz se conecte con mi boca y que pueda usar mucho más mi diafragma, ¿va? Entonces, lo que primero quiero que hagan es que respiren unas 2 o 3 veces consciente, ¿no? Vamos a inhalar y exhalar todo por la nariz. Inhalar y exhalar. Y quiero que hagan su respiración lo más sutil que puedan, lo más suave. Inhala, que casi ni se escuche. Eso. Y exhala, que no se escuche. Yo chance la fuerzo un poco. Inhala, bien relajada. Y exhala. Última, inhala. Y exhala. Y ahora vamos a poner retenciones. Inhala. Y vamos a pausar ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. 4. Ahora pausa otra vez. Esta es un poco más compleja. Relaja tu cuerpo. Y otra vez inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. Siempre exhalo y relajo mi cuerpo. Y vuelvo a pausar. Siempre la pausa después de retener debe sentirse rica. Luego inhala otra vez. Pausa otra vez. Cuando estás en lleno, sientes cómo la energía se distribuye. Exhala. Pausa. Inhala. Pausa o retén. Exhala. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. 3, 2, 1. Quiero que hagan una inhalación bien profunda por la nariz. Esto sí que se escuche. Y si pueden exhalar por la boca. Okay. Entonces ahí hicimos la respiración de la caja. Inhalamos en 4 o 5 segundos. Pausábamos 4 o 5 segundos. Exhalábamos 4 o 5 segundos. Reteníamos 4 o 5. Me gusta pensarlo como una caja porque estás inhalando, pausando, exhalando, pausando. Se siente rico, ¿eh? Sí. De hecho, creo que llega a la tiza. No. Ya, ahora sí, cúrame. Pero sí me relajó, sí noté como... Sí, sientes, es una respiración que te rebalancea mucho y me encanta, ¿no? Sí. Entonces, esa es la primera respiración. Vamos a hacer otra. Esta otra son 2 pasos bien sencillos. Vamos a inhalar y exhalar en 4 segundos las dos. Y vamos a pincharnos la nariz. Y vamos a retener, vamos a empezar en 5 segundos. Y vamos a ir subiendo cada retención hasta llegar a 10 segundos. Estas retenciones lo que hacen es que aumenta el CO2. Y mientras más CO2, más oxígeno puedes llevar a tu cerebro. Entonces es muy buena para, o cuando estás en mucha ansiedad, te relajes. Aunque hay que tener cuidado porque esa retención sí puede sobreestresarte. No hay que hacerla muy larga. Por eso empiezo en 5 y podemos ir aumentando hasta 15, 20. ¿No? Pero arrancamos en 5, vamos a llegar a 10 esta vez. Ok. Y vamos a entrar en un estado como de flow, como rico, ¿no? Entonces, otra vez cierren sus ojos, derechitos. Quiero que inhalen conmigo. Inhala. Exhala. Otra vez vamos a respirar por la nariz. Muy suave y ligero. Inhala. Exhala. Última, vamos a inhalar. Exhala. Y ahora pincha tu nariz. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala otra vez. Exhala. Empieza a sentir que cambió en tu cuerpo con esa retención. Inhala. Exhala. Y otra vez pinchamos nariz. Vámonos. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Otra vez inhalo. 4. Exhalo en 4. Intenta hacer cada vez tu respiración más silenciosa, más ninja. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y pinchamos nariz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez inhala. Exhala. Empieza a sentir como en cada retención te relajas más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y pinchamos nariz. Vámonos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Vámonos por la última en 10. Pincha nariz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una inhalación bien profunda. Y exhalas por la boca, relajando todo. Vientos. Muy bien. ¿Cómo se sintieron? Joder, que... Sí. Para irme a dormir. La siestita. Te relajas, la verdad que... Te relajas. Sí, Sí, me gusta. entonces... Fíjate que yo nunca en plan he meditado así, o sea, tengo que meditar más, la verdad. Pero está padre, o sea, te relaja bastante, ¿eh? Te relaja bastante, es una meditación un poquito más activa y digo, ahí algo interesante es que lancé mi aplicación con este tipo de respiraciones hace ya como 3 semanas. La programé y la codé yo solo con AI, que también es... ¿Tú la hiciste? Yo la hice. Buenísimo. Entonces ahí también pueden encontrar este tipo de respiraciones, todas guiadas por mí. Hay también todo un camino por el que te voy llevando. No les platiqué mucho también de cómo puedes medir que tu respiración es funcional o disfuncional. Hay varias pruebas. Así como puedes medir con el reloj tu frecuencia cardíaca, puedo con unas pruebas muy sencillas medir qué tan funcional o disfuncional es mi respiración, ¿no? Ahí en mi aplicación, si la bajan, los guío con esa medición. Es una prueba que se llama el BOLT, el Body Oxygen Level Test, que te dice qué tan funcional o disfuncional eres, y a partir de eso te voy dando como un programita de cómo deberás de respirar para poder tener una respiración más óptima o más funcional. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Loto, L-O-T-O. ¿L-O-T-O? Sí, Loto viene de, un poco la inspiración viene de que fui al sudeste asiático el año pasado y la flor de loto fue una inspiración muy grande para mí, como que mucho de relajación, mucho de calma, y viene muy inspirada de estos momentos que tenía ataques de pánico, porque no está enfocada a atletas, está más enfocada a personas que tienen ataques de ansiedad o de pánico, para que puedan con la respiración regular más su sistema nervioso y estar más tranquilos y relajados. Wow, buenísimo, la verdad que sí, me voy a bajar ahora. Sí, Loto Respiración, ahorita solo está en iOS, la voy a sacar en Android pronto. Como la programé yo toda obviamente con ayuda de AI, ha sido todo un proceso bien complejo. Hoy en día lo que puedo hacer con ella es maravilloso y creo que eso también me da un poco el tema tech, que llevo 10 años en tech, pues puedo sacar mis productos sin necesidad de pedirle a nadie ayuda y crecerlos, ¿no? Entonces, sí. Yo lo veo genial. Oye, antes de terminar me gustaría también saber si sabes una técnica para dormir, porque hemos escuchado todas las técnicas de los marines, de esta técnica para concentrarse. Yo hay veces, a mí me gusta, estoy intentando ser disciplinado y levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y tal, pero muchas veces me cuesta una barbaridad acostarme a las 10, o sea, me cuesta muchísimo, porque tengo 1000 pensamientos, 1000 cosas que hacer y muchas veces no tengo sueño, y me siento mal de decir, joder, me voy a acostar cuando me siento que estoy productivo, cuando todo está en silencio, no hay nadie que me moleste y al final pues me voy a la cama, pero me quedo 1 hora o 2 horas dando vueltas y no me duermo. Sí, justo ahí tengo un protocolo para irte a dormir y que no te quedes dando vueltas en la cama, pero la respiración que más me gusta para calmar a tu cuerpo antes de irte a dormir, yo le llamo respiración 4-6 y lo más importante es inhalar en 4 y exhalar en 6, porque está la de los Mariners, que es creo que 3-8-7 o algo así, que hay personas que no pueden retener tanto tiempo y se sobreestresan. También depende,
Los Mariners pues son personas con mucho manejo de estrés y pueden aguantar este tipo de retenciones, pero hay personas que no les es tan efectiva. A mí me gusta 4-6 y lo más importante es que cada vez que estés respirando, así como les dije, respiren cada vez más suave, más sutil. Y vas a llegar a un punto en donde estás respirando tan suave y tan lento que empiezas a sentir una falta de aire muy ligera. Imagínate como que quieres estar alentando tanto tu respiración que como quieres respirar un poquito más. Pero en vez de respirar más, te relajas mucho. Y entras en este estado bien rico en donde tu CO2 está aumentando y estás como que relajándote y calmando tu cuerpo. Y me pasa que después de 2 minutos de estar en 4-6, empiezo a respirar casi nada. Y estoy tan calmado que me quedo dormido solo, casi, ¿no? Entonces, es respirar en 4-6, pero haciendo tu respiración cada vez más lenta, más sutil, para que llegues a un estado de falta de aire muy chiquito, como muy ligero, que puedes mantener, que te relaja tanto que te vas a dormir luego, ¿no? Creo que es súper importante controlar tu sueño, ¿eh? O sea, controlar el antes de irte a dormir. Si consigues dormirte pronto, o sea, tu vida te puede cambiar por completo. Puedes ser la persona más eficiente del mundo solamente controlando el cómo te vas a dormir. Sí, es una locura. Obviamente también sí, con la gente que trabajo, porque también he trabajado con personas que tienen insomnio de locura, ¿no? Mucho es cómo estás manejando el estrés en tu día. Y la respiración, como les dije, lo que me ayuda es aumentar mi capacidad de manejar el estrés. Si trabajo con ellos durante el día, se empiezan a sentir menos ansiosos porque están manejando mejor su estrés, y en las noches su cabeza no está dando vueltas a lo loco. Entonces también pregúntate, ¿qué tuve en mi día? ¿Qué ansiedades tuve? ¿Por qué me sentí estresado? Y pues también trabajar la respiración te va a ayudar a poder entrar en un estado mucho más de relajación en las noches y dormir mejor, ¿no? Sí. Hay 1000 más técnicas que yo uso, desde me pongo a escribir todo lo que traigo en mi cabeza y lo saco. Me gusta leer, entonces leo, a mí leer, me echo 2 páginas y estoy ya out. Pero sí, ahí tengo un protocolo en donde 4 o 5 pasos, luego se los puedo mandar y lo ponen ahí en las notas del podcast, para que si alguien tiene insomnio, en 15 minutos se los firmo que se vayan a dormir. Sí. ¿No? Eso, o sea, yo siempre me pongo a leer antes de dormirme, pero es cierto que la semana pasada, me parece que fue la otra, me puse a leer y como no tenía tanto sueño, en vez de que me entrara sueño, o sea, al final me leí como 30 y pico páginas. También pasa, si estás leyendo, te picas. Es el libro que más te pica y te echas ya 2 horas leyendo. Y es como chinga, se me fue. O la mente te juega de que empieza a traer los pendientes y pues anotarlos o sacarlos, porque si no, no te duermes, ¿no? Te quedas con esas ideas por ahí en la mente. Yo no mucho por eso, porque tengo una aplicación que siempre la apunto. Cualquier cosa, pum, voy aquí, lo escribo y ya. O sea, lo sacaste de tu cabeza. De su sistema. Eso siempre. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo pasa para que las personas que empiezan a practicar estos ejercicios de respiración vean resultados como ya reales en su vida? Bueno, yo ahorita sentí que de inmediato le bajé al acelerador, claro, ¿no? Pero también creo que su voz influyó también. Sí. La verdad. La respiración guiada. Sí, pues es mucha práctica guiar la respiración, pero tengo un programa que dura 2 semanas y empiezo a ver resultados muy medibles, o sea, en donde yo en mi programa estoy midiendo este score que se llama Volt, que es una prueba en donde medimos qué tan funcional eres. Estamos midiendo tu frecuencia cardíaca en tu deporte y en estado de calma. Tu variabilidad de la frecuencia cardíaca es una métrica sumamente importante, y la frecuencia respiratoria. Mientras más lento respiras, habla que estás siendo más eficiente. Y en 4 semanas empiezo a ver mejoras de hasta el 25% en estas métricas, ¿no? Entonces, he tenido, les llamo pulmonautas a las personas que trabajan conmigo, que están en pastillas de ansiedad y después de 2 semanas se las quitan por completo. Y ya no necesitan las pastillas, están mucho más calmados. Todo en la vida es práctica y entrenar, ¿no? Si lo dejan, les va a regresar y tienen que regresar a las pastillas, pero si mantienes ese hábito y esa frecuencia, es muy raro que regreses a tener la ansiedad que tenías antes, ¿no? Que te causaba esos ataques o tener que tomar pastillas. Súper. Qué bueno, qué grandes temas, la verdad, ¿eh? Oye, me gustaría, saber primero qué es lo que se viene para ti próximamente. ¿Qué es lo que vas a sacar? ¿Vas a hacer estos cursos presenciales o qué tienes pensado? Sí, a ver, todos me pueden seguir en The Breath Manu en Instagram, y ahí estoy poniendo todo mi contenido y demás. Estoy dando ahorita estos talleres personalizados de 2 semanas, que eso, si alguien está interesado en profundizar y meterse más, en mi página web breathmanu.com
pueden ahí mandarme un correíto y los contacto, o un WhatsApp. Pero mi aplicación va a ser mi foco de ahora en adelante, y lo que quiero es, esta aplicación la enfoqué mucho a personas que tienen ataques de ansiedad. Yo soy muy fan de enfocarte en un nicho. Ahora estoy trabajando en una aplicación que va a estar muy enfocada a corredores de largas distancias, ultramaratonistas, maratonistas, porque hay muchos entrenamientos que he visto con la respiración que tienen impacto muy fuerte, pero con toda mi parte tech, como lo que estoy diciendo es ahora, productizando y viendo cómo escalar más la respiración y que le llegue a más personas, ¿no? También estoy por dar voy a sacar un par de cursos antes de que cierre el año, en donde voy a combinar desde cómo sacar tu producto con AI hasta cómo con la respiración poder eficientar tu concentración y tu estado de flow. Entonces eso va a estar bueno también. Todo en mi página. Síganme en mi Instagram. Si pueden, bajen mi aplicación también para ver un poco qué es la respiración para reducir tu ansiedad, y por ahí va un poco lo que estoy haciendo. Sí. Buenísimo, que yo el año que viene quiero correr la maratón, ¿eh? Venga, pues a empezar. Feliz de apoyarte y pasar de todo lo que he aprendido. Sí, gracias. Oye, y aparte la aplicación que también va a estar disponible próximamente en Android, ¿no? Estás en eso. iOS. Estoy en eso. Ok. Exacto. Pues ahí está. Oye, Sí. Pues muchísimas gracias por estar acá. No sé si tengas alguna otra pregunta, otra duda, Alex, pero hay una pregunta obligada que tenemos, que es: ¿a quién te gustaría que invitáramos a un próximo episodio? Ay, qué buena pregunta. Puede ser de cualquier disciplina, alguien Sí. que tenga un testimonio, una historia de vida interesante, quizás, no sé. Pues les voy a dar varias opciones. Puede ser a Juan Pablo, que fue mi sensei de la respiración, el señor de los hielos. Ok. Es un crack y él tiene toda la parte de Wim Hof, ¿no? Para seguir profundizando en todo este tema de respiración. Podría ser a dos de los emprendedores que más admiro. Uno es Rubén, que es el CEO de la empresa en la que estuve antes, Rubén Galindo. Creo que falta mucho el poder empujar el emprendimiento en México y no tener miedo de salir allá a sacar tus productos, tus ideas. Obviamente podría ser mi esposa, que es una emprendedora que admiro, que me ha cambiado la vida, que me empuja todos los días. Ella fundó un par de empresas, una se llama Vic, que era una empresa de audiolibros, y acaba de fundar Musa. Diría esas 3 personas, ahí se las dejo a su criterio, a ver quién. A ver, una, si se animan ellos, y dos, pues, exacto, hacer el match, ¿no? Pero sí, son personas que a los que escuchen les recomiendo seguir y ver, porque son personas que admiro muchísimo. Sí. Pues por acá los estaremos esperando, claro. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros, Brett Manu. Un gusto, me ha encantado la plática. Sí, y creo que pues importantísimo, ¿no? El poder saber cómo respirar de forma correcta nos puede cambiar la vida. O sea, la respiración, pues el aliento de vida, prana, como quieran decirle. Pero sí, por ahí dicen que pues si no respiras, pues no vives, ¿no? Entonces, gracias por compartir este conocimiento. Y pues bueno, vamos cerrando este podcast. Venga, gracias, hace un gusto. Van a salir por aquí debajo tus redes sociales también, para la gente que te quiera seguir. También salen en el principio del podcast. Bueno, ya lo habrán visto. Así que bueno, un gustazo, un placer. Creo que hemos aprendido temas súper interesantes. Como ha dicho, la respiración es la ley de vida. Sin eso nadie vive. Y saber cómo utilizarlo, pues puede tener muchos beneficios, bueno, para la salud y para muchas cosas más. Así que oye, un gustazo y un placer, hermano, y nos vemos pronto por aquí. Sí, gracias. Que pongan por aquí abajo en los comentarios cómo les fue con los ejercicios que hicimos hace ratito. Siempre es interesante hacerlo en vivo a todo color. Así es. ¿No? Pero también le da un poco de, ya pueden practicar escuchando el podcast, se lo llevan y chance podemos hacer un par de snippets. Sí, justo. Yo creo que sí, los vamos a poner por ahí. Y pues bueno, muchas gracias y un episodio más de Elemental Project. Nos vemos en el próximo. Venga, gracias, hasta luego. Gracias. Un aplauso. Brett Manu, bravo. Gracias.